estoy súper emocionada por estar compartiendo este tiempo con ustedes tan grandioso. Sé que los temas que hemos visto y los temas que vamos a ver han sido y serán de bendición para nuestras vidas. Sé que también los temas que hemos visto son temas que han dejado una semilla en nuestro corazón y oro para que esa semilla dé unos frutos grandiosos en nuestras vidas y en cada área. También quiero contarles que en esta sección estamos haciendo un concurso maravilloso y en el próximo video que te vamos a mostrar te explicarán de qué se trata el concurso y cómo participar. Para una sonrisa reluciente en esta cuarentena te puedes llevar un blanqueamiento dental de Nehemías, una camiseta de Enamorados por Siempre. También te puedes llevar el combo número 1 de Tienda Dica, un accesorio de Desde el Cielo Gracia Palpable, y para rematar te puedes llevar un kit de tapabocas en este tiempo de cuarentena que son tan necesarios. Sigue las instrucciones en nuestras redes sociales. Estar con ustedes acá compartiendo. Sé que va a ser un tiempo maravilloso, sé que Dios va a estar hablando a nuestros corazones y va a estar quitando toda expectativa errónea y todo pensamiento erróneo que ha estado en nuestra mente. También estoy muy feliz y es un privilegio poder estar por este medio, ya que no podemos estar juntas, pero sé que pronto vamos a estar todas unidas en un auditorio y poder tener grandes momentos, pero también sé que este va a ser un gran momento. Quiero recordarles que no se les olvide seguir a las cuentas @desdelcielo.gp y @entrenosotras.g. También quiero compartirles que hoy va a ser un maravilloso tema, así que no se despeguen y quiero empezar presentándoles a estas 5 maravillosas mujeres que van a estar hoy con nosotras compartiendo. Quiero comenzar con Dani Galeano. Es una mujer súper extrovertida y súper alegre. Es una mujer que escucha y obedece la voz de Dios. Quiero seguir con Tata Méndez. Es una esposa y mamá feliz que junto a su esposo crearon el proyecto de Relaciones Sanas, que es donde las personas pueden sanar y restaurar su corazón. Y también es una mujer que se caracteriza por su sabiduría y el amor hacia las personas. Continuamos con Dani Ramírez. Es una mujer súper determinada y con un carácter que reta demasiado. Hace 2 años está casada con Steven y junto a su esposo sirve en su iglesia a los jóvenes. Luego sigue Julio Kendo. Es una mujer súper alegre, súper generosa, súper extrovertida. Es una mujer que le gusta hacer ejercicio, le gusta leer y sueña con una generación restaurada. Y ella dice que la clave para eso es una familia conforme al corazón de Dios, y por eso junto a su esposo crearon el proyecto de Nehemías. También, por último, tenemos a Luza. Es una mujer súper apasionada por los jóvenes y por compartir la palabra de Dios. Estudia actualmente comunicación audiovisual y es directora de comunidad universitarias en su iglesia. Y ahora sí, chicas, el tema de hoy es hablemos de sexo. Y quiero comenzar con Dani Galeano. Dani, cuéntanos por qué es importante hablar de sexo en la iglesia y en las familias y por qué es un tema importante para Dios. Bueno, primero, gracias por esta invitación. Creo que es un espacio increíble en el que podemos estar. Y yo creo que hay 4 aspectos dentro de los miles que podríamos mencionar. Creo que hay 4 aspectos fundamentales de por qué es importante en la iglesia hablar de sexo. El primero es porque cuando hablamos de sexo, directamente, también estamos hablando acerca del matrimonio, ¿cierto? Porque es una palabra que dirigimos hacia el matrimonio. Es decir, las relaciones sexuales se deben dar dentro del matrimonio. Y porque indistintamente hablar de matrimonio es hablar de familia, ¿sí? Y yo creo que la familia para Dios es tan importante que la palabra comienza con la familia, ¿sí? Y termina con la familia. Entonces por eso es muy importante. Segundo, porque evitamos que hayan quebrantos profundos en nuestro corazón que no logremos resolver, ¿cierto? Cuando a ti te instruyen sobre algo, cuando a ti te hablan de algo, cuando a ti te muestran, te enseñan, te aclaran, para ti es más fácil saber por dónde puedes comenzar a sanar, porque tú comienzas a identificar
dónde están los quebrantos, en qué parte es que está el dolor, dónde duele, y así tú puedes decir, ok, entonces, si a mí me hablaron de sexo y yo tengo una adicción sexual, yo sé a dónde me puedo remitir porque ya tengo conocimiento. Entonces, evitamos que sigamos en un ciclo de quebrantos o que entremos en un ciclo de quebrantos. Tercero, porque evita que caigamos en adicciones, ¿sí? Hay personas que no han tenido relaciones sexuales y han estado en ciclos de adicciones, pero lo más común es que caigamos en adicciones sexuales por haber tenido de una u otra forma acercamiento a esa área. Pero como es un tema tabú del que no nos hablan mucho, entonces no sabemos cómo tratarlo. Y cuarto, porque en la iglesia genera una cultura de vulnerabilidad. Y hoy en día, incluso en los jóvenes, es muy usual que se mantenga una máscara y en donde digamos, no, todo está bien, mi área sexual está muy bien, porque también es un área en donde de una u otra manera viene vergüenza. Pero si hay una cultura de vulnerabilidad, yo te puedo hablar y te puedo decir, hey, ¿sabes qué? Yo estoy siendo presionada en esta área o yo estoy sintiendo que en mí se están levantando deseos, yo quiero ver esto, yo quiero acercarme a esto. Pero si no hay una cultura de vulnerabilidad en donde tú te puedas acercar y decir, hey, pero ¿de qué se trata esto? ¿Esto cuándo es? ¿Esto cómo es? ¿Esto es normal? Esta lucha es igual en las mujeres que en los hombres. Cuando traen claridad a ti y cuando te muestran, hey, ¿sabes qué? Esto no es un tema tabú, este es un tema del que podemos hablar y ven, hablemoslos, acerquémoslos, nosotros podemos enseñar, porque si la iglesia no enseña, entonces, ¿quién está enseñando? La amiguita que también está cayendo, o la televisión, o etcétera, etcétera, y por eso es que la imagen del sexo está distorsionada cuando el sexo fue creado por Dios para disfrutarlo plena y completamente, pero dentro del matrimonio. Así es, Dani. Es que hay una frase muy común que es cuando uno es vulnerable, eso permite que uno crezca. Entonces es muy importante uno ser muy vulnerable para poder tener conocimiento de ciertos temas. Juli, cuéntame tú, ¿qué piensas, qué mentiras o qué pensamientos erróneos o qué tabús se han creado en la iglesia respecto al tema del sexo? Con respecto al sexo, hay varios tabú o varias creencias erróneas. Una de ellas es que muchas veces cuando entramos al matrimonio seguimos pensando que hablar de sexualidad es pecado o que está incorrecto. Porque como en el noviazgo es un tema que no se toca, mejor me quedo callada, eso no se hace, no se toca, entonces entramos al matrimonio pensando igual, que es pecado hablar sobre él, que no puedes hablar libremente con tu esposo sobre eso, y es mentira, porque dentro del plan y el diseño de Dios y dentro del marco del matrimonio podemos hablar de sexualidad libremente con nuestro esposo, con nuestro líder o con las personas que necesitemos hacerlo. O sea, no es un pecado hablar de sexo dentro del matrimonio. Algo también que es un tabú es creer que solo los hombres tienen luchas sexuales. Las mujeres también podemos tener luchas sexuales, fantasías sexuales, pensamientos sexuales. Esto no es solo de los hombres, ¿cierto? Y también esto nos puede llevar incluso a no disfrutar del sexo dentro del matrimonio. Incluso saben que les voy a contar algo personal. Cuando mi esposo y yo nos casamos, él alguna vez me dijo como, ay, ¿sabes qué, amor? ¿Será que cuando uno se casa y tiene relaciones sexuales se siente igual de mal que como en el noviazgo o eso ya se va? Porque como todo el tiempo lo vemos como una idea errónea, pues claramente dentro del noviazgo no deberíamos hacerlo, pero ya cuando entramos al matrimonio, o sea, somos libres para hablarlo, para hacerlo y para disfrutar de eso. También hay otro tabú que me lo compartió una amiga esta semana, y es Luza, y ella decía que algunas personas interpretan que cuando Adán y Eva se comen la manzana, es como si ellos hubieran tenido relaciones sexuales. Y a mí me pareció chistoso porque yo nunca lo había escuchado, pero realmente no tiene nada que ver con que se hayan comido la manzana y que hayan tenido relaciones sexuales como tal, porque Dios desde su primer libro, desde Génesis 1, él ya estaba, o sea, él bendijo a Adán y Eva y les dijo que se multiplicaran. Eso quiere decir que la sexualidad dentro del matrimonio es un regalo. Y cuando nos dan un regalo, ¿qué hacemos? Disfrutar de él.
Así que dentro del matrimonio es algo que lo podemos disfrutar y es un tema del que sí se puede hablar. Listo, sí. Excelente, Juli. Luza, ¿por qué el sexo fue diseñado exclusivamente para el matrimonio? Bueno, yo creo que como Juli decía, la sexualidad es un regalo y es un regalo para ser disfrutado. Y es un regalo que ¿quién diseñó? ¿Quién lo hizo? Dios lo hizo para nosotros, para disfrutarlo. Pero en Génesis 2:20 dice que cuando Dios creó pues como al hombre y la mujer, les dijo como, listo, dejará al hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Otra versión dice que se fundirán en un solo ser, muy romántica la versión, que se van a fundir en un solo ser. Y la cosa es que la sexualidad nos hace ser una sola carne con una persona. Entonces, si nosotros no estamos casados con esa persona y somos una sola carne con él, todo lo que tiene esa persona va a venir a cargarse sobre nuestros hombros y nos vamos a hacer una sola persona. Entonces yo tuve un novio y no, yo lo amo tanto y me hice una sola persona con él, una sola carne con él. Y luego termino con él y me hago una sola carne con otro. Y luego con él también tuve que terminar y me hago una sola carne con otro. Entonces, ¿con quién estoy siendo una sola carne? Es una bendición para el matrimonio. Cuando yo me uno de por vida con una persona y decido hacerlo con amor, por amor, me uno a esa persona y ya. O sea, soy una sola carne con él y puedo disfrutar de mi sexualidad bajo esa sombrilla del matrimonio. Y, por ejemplo, antes de conocer a Jesús, digamos que yo tenía en mi cabeza como, ay no, yo voy a tener relaciones sexuales cuando me case, en el matrimonio, pero yo no tenía como una base de eso, o sea, no estaba algo que fuera fundamentado en la roca como Jesús, no, simplemente era un pensamiento. No sé, la Biblia dice que Dios ha sembrado eternidad en el corazón de los hombres, de más que esa eternidad me llamaba y me jalaba a hacer lo correcto delante de Dios. Pero llegó una edad en la que yo era totalmente anormal, o sea, todas a mi alrededor ya habían tenido relaciones sexuales, todas, menos yo. Entonces yo, bueno, fenómeno, Luz Aida, tema de conversación, tema de burla, tema de, pero no, usted se está perdiendo de mucho, cualquier cosa. Y resulta que tenía un novio y nunca había durado como tanto tiempo con un novio y él era un poco mayor que yo, entonces era como una presión. Y yo sentí un momento en el que yo dije, si yo no estoy con él, si no tengo relaciones sexuales con él, él me va a dejar. Y sentí como esa presión de la sociedad, de todo el mundo, y como en últimas tomé la decisión y estuve con él, y para mí no fue como tan, ay, esto es para mí era como, ay, como que no me siento tan bien, o sea, estaba fallándome a mí misma en cuanto a un propósito que me había puesto, y al final de todo, para él fui yo o pudo haber sido cualquiera, porque esa relación terminó con una traición y con alguien más. Entonces, lo que era tan preciado para mí, lo que había como estipulado hacer, no lo hice. Y la cosa es como, yo hubiera agradecido mucho que a esa edad alguien como lo estamos haciendo nosotros me hubiera contado, no, es que mira, es una bendición para el matrimonio y esto dice el Señor acerca de la sexualidad. Sí, súper importante guardarnos para la persona que Dios tiene para nuestra vida, totalmente. Ahí Luz contó una experiencia que a veces uno tiene que seguir los ejemplos de las personas y ser sabios en qué decisiones tomar y agradar primeramente a Dios. Y bueno, Dani Galeano, cuéntanos cómo puede afectar las relaciones sexuales antes del matrimonio, como por ejemplo uno tener una relación sexual con un amigo o con un novio o con la persona que uno vive en unión libre. Bueno, yo quiero rescatar algo que dijo Luza que me pareció súper importante, y es cuando la palabra dice que se unirán y serán una sola carne. Hay algo que yo escuché hace mucho tiempo, si no estoy mal, fue el pastor Andrés Corzo, y él decía que no se te haga extraño que el día de mañana tú tuviste relaciones sexuales con esta o con esta otra persona y el día de mañana tengas una reacción en tu personalidad que no hacía parte de tu carácter. Es decir,
no sé, eres una persona más amargada, más grosera, tienes más altivez en tu corazón, hay orgullo en tu corazón y tú decías, pero yo no era así, yo no sentía esto, mi corazón no era de esta forma. Que no se te haga extraño que eso que estás cargando ahora hacía parte de la otra persona con la que tú te uniste en una sola carne, ¿cierto? Entonces, eso es algo que muchas veces no entendemos, que estamos siendo una sola carne y lo tuyo es algo, no es una unión solamente física, es algo espiritual. Tú te estás uniendo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y a mí me gusta mucho lo que dice la palabra y lo dice en 1 Corintios 6:18 y dice, huyan pues de la inmoralidad sexual, cualquier otro pecado que una persona comete no afecta a su cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Y mira, hagamos esta diferencia cuando en la palabra dice, huyan, cuando la palabra dice, resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Qué dice acá la palabra? Huyan. Entonces, mira, resistencia al diablo, pero huyan del pecado sexual. O sea, ¿cómo será de fuerte? ¿O cómo sabe el Señor que este pecado sexual o que tener relaciones antes del matrimonio es tan grave para nuestro cuerpo, para nuestra alma, para nuestra vida, que nos dice, no resistas, tú huye del lugar en el que estás? Y yo me ponía a pensar hace poco, yo con la mayoría de las chicas con las que tengo la posibilidad de pronto hablar o dar una consejería, las chicas que pronto en ocasiones me escriben por Instagram por un consejo o algo, casi siempre, no voy a decir que siempre, pero la mayoría de las veces es por un quebranto en su área emocional. Y tú te vas a ver y es porque vivimos, y dicen, vivimos tantas cosas, fue tan especial, o fue mi primera vez, o nos unimos tanto. Y yo digo, wow, o sea, estuvieron tan juntos, fue alguna de pronto tan fuerte que crearon, que cuando las cosas salieron mal, que cuando las cosas se quebrantaron y se dañaron, simplemente con ellos se fue su identidad, lo que eran, lo que creían de ellas mismas, sus sueños, su estado de ánimo, su paz. Es decir, había una dependencia emocional tan fuerte por abrir algo antes de tiempo. Y Dios es un Dios de pactos. ¿Sí? Nuestro Dios es un Dios de pactos. Y Él dice, el matrimonio es para dentro de la sexualidad es para dentro de un pacto. ¿Y cuál es ese pacto? El matrimonio. Entonces, si el Señor lo está diciendo es porque es para cuidar nuestro corazón de quebrantos, de ciclos, de situaciones emocionales por las que no tendríamos que estar pasando si aprendemos a cuidar nuestro corazón y a no pensar con las emociones, sino, hey, vamos a ponerle un poquito de lógica a esto. Si yo te amo de verdad, yo te espero, yo me guardo, yo me cuido, ¿sí? Sí, total. O sea, qué impactante y qué confrontante, Dani, lo que acabas de decir. Demasiado. Y bueno, Juli, cuéntanos o darnos esos consejos para poner límites en las relaciones y no caer en una sexualidad. Bueno, quiero rescatar algo o varias cositas de las que hablaba Dani, y la primera que me parece súper importante es cuando Dani dice que cuando tú tienes relaciones sexuales con otras personas vas a empezar a lidiar o a enfrentarte con emociones que tú antes tal vez no sentías o no vivías. Y quiero hablar personalmente como de mi historia. A mí me pasó antes de conocer a Jesús, mis noviazgos, pues yo tenía relaciones sexuales, entonces yo realmente empecé a luchar, a sentirme muy mal, empecé a sentirme con depresión, porque como decía Dani, sentía que esas personas se habían llevado mi vida, que ahí se había ido mi felicidad, mis sueños, mis propósitos, mis anhelos, sentí que todos se los llevaron y que yo quedé vacía, o sea, como que yo había quedado sin nada, como si, me sentía la mujer tal vez más vacía del mundo porque esas personas se habían llevado eso de mí, mi esencia, mi felicidad, mi gozo, mi plenitud, mi tranquilidad, tal vez se la habían llevado todas esas personas. Entonces, ¿cómo lidiar con la presión sexual? Una de las cosas que me sirvió muchísimo fue ser consciente de eso. Primero, concientizarme de lo que había vivido, de lo que había hecho, ¿cierto? Y de lo que estaba pasando en mi vida y empezar, como decía también Dani, esa sanidad en mi área sexual, porque es súper importante. O sea, ¿qué es la sanidad en el área sexual?
como yo ya había tenido relaciones antes, yo ya había despertado algo en esa área sexual en mi vida, o sea, algo ya se había despertado. Y era necesario empezar como a sanar cuando tienes una herida que tú debes cuidarla, ¿cierto? Y poco a poco ella empieza a sanar y finalmente ya puedes ver esa cicatriz, tocarla, pero ya no te va a doler. Entonces fue necesario encargarme de esa área puntualmente de mi vida, que era mi área sexual, porque con mi esposo, pues ahora que es actualmente mi esposo, cuando fuimos novios, ese primer año de noviazgo fue un noviazgo sin Jesús. Nosotros no conocíamos a Jesús y también tuvimos relaciones sexuales. Entonces, los dos, una de las cosas que nos sirvió muchísimo, lo primero es ser conscientes que necesitábamos sanar esa área sexual. Luego, sentarnos como pareja, o sea, sentarnos ambos y empezar a tomar decisiones, porque ya queríamos tener una relación pura y cada uno empezar a trabajar. Primero, realmente yo no sabía que me iba a casar con él, él no sabía que se iba a casar conmigo, no sabíamos quién iba a ser la persona o quién era esa persona que Dios tenía para él y que Dios tenía para mí. Pues gracias a Dios era él, pero aún no lo sabíamos, pero tomamos esa gran decisión, nos sentamos y empezamos a establecer límites. ¿Cuáles límites? Ok, si no vamos a tener más relaciones sexuales, debemos evitar estar solos, como decía Dani, huyan, como dice la palabra. Realmente más de una vez nos tocó correr, evitar estar solos, evitar besos apasionados, evitar abrazos profundos o caricias incorrectas, porque pues somos seres humanos y sentimos, entonces es por guardarnos a nosotros mismos, es también por guardarnos a sentir o provocar cosas en nuestro propio cuerpo, ¿cierto? Y es muy importante también esa conversación, porque yo solita tal vez podía tomar la decisión y no compartirla con él, pero si estábamos en un noviazgo, yo necesito que esa persona que está a mi lado sepa que yo ya quiero, pues que ya yo anhelaba y quería una relación diferente y empezar a trabajar en mi área sexual para el día que Dios me entregara ese esposo, volver a estar llena, porque ¿saben qué pasa con las relaciones sexuales? Dios nos hace completicas, Él nos crea perfectas, como si cogieras un vaso y le echaras agua y queda a rebosar. Poco a poco vamos entrando en relaciones, esa agua cada vez es menos. Cuando Dios te entrega a ese esposo o tu esposa, ya lo que tienes para ofrecer es muy poco, ¿cierto? Qué bonito es poder entonces, hey, no, voy a hacer un pare, o sea, quiero retomar esto, realmente ser consciente de qué pasa en mi área sexual, nuevamente pedirle a Dios que llene ese vasito para el día que llegue ese esposo o esa esposa puedan disfrutar de la sexualidad realmente. Entonces que puedan tener esa conversación y si tal vez hoy están en relaciones incorrectas o están teniendo relaciones sexuales en el noviazgo, no se sientan mal. O sea, siempre están a tiempo y hoy es el momento para empezar a establecer límites y dejar ya de luchar con toda esa presión sexual que pueden tener hoy. Súper, excelentes esos consejos. Realmente me quedo con algo que ahorita dijo Juli al comienzo, que es que uno tiene ese pensamiento erróneo de que solamente los hombres tienen las luchas sexuales, pero eso es mentira, las mujeres también tenemos luchas sexuales. Y por eso quiero que Tata nos cuente qué luchas sexuales uno tiene como mujer y que una vez no es consciente de que las tiene. Sí, normalmente ese es el tabú, que nosotras las mujeres no tenemos luchas sexuales, pero la realidad es que sí. De hecho, es tan parejo hoy en día y quizás para la mujer es una carga social eso. De hecho, es algo que puede generar mucho más vergüenza exponer esos temas para las mujeres por esa carga social. Pero la realidad es que durante todo ese tiempo, como Vale nos presentaba ahorita, hemos podido servir en un proyecto de restauración que se llama Relaciones Sanas, donde hemos visto procesos de sanidad en la sexualidad, en el área emocional, relacional, y hemos visto cómo las mujeres también luchan, y es válido poder decir necesito ayuda si tú eres mujer. Luchas sexuales como ¿cuáles? Algunas son muy evidentes, la pornografía, la masturbación, relaciones sexuales fuera del matrimonio, quizás luchas con el sexo, con el mismo sexo, ¿cierto? Pero hay otras que quizás no parecen tan evidentes o que parecieran que no están ahí o que no son tan malas.
muchas mujeres hemos vivido procesos donde simplemente estamos hablando de pensamientos sexuales, mujeres que todo el tiempo están batallando con sus pensamientos sexuales. También pueden traer con esto luchas de ver constantemente una adicción a las series eróticas, a los libros eróticos. Entonces, quizás algo que no parece tan malo, pero que en realidad luego las lleva a tomar decisiones y caer en otras cosas que se van convirtiendo más y más y logran quizás generar una adicción. Entonces, sí tenemos como mujeres, también somos vulnerables en este tema y también se vale levantar la mano como mujeres y pedir ayuda. Entonces, esas son las luchas que podemos enfrentar. Así es, apoyarnos entre mujeres, realmente. Y Dani Ramírez, cuéntanos por qué la masturbación y la pornografía es pecado. Hola, Vale, hola a todas. Bueno, quiero empezar aclarando o por entender el concepto de pornografía y de masturbación. La pornografía es la representación de escenas sexuales que generalmente van acompañadas de masturbación. Y la masturbación es la estimulación de los órganos sexuales para obtener placer. Y quiero aclarar que ambos, tanto la pornografía como la masturbación, no se quedan solo en eso. Se pueden convertir en hábitos que pueden terminar en una adicción y lo que hacen es poner a la persona en un lugar de vergüenza, de baja autoestima, de temor, de dolor, y lo más importante es que nos alejan del corazón de Dios. Y quiero aclarar que hay algunas formas de pornografía, y esas formas son no solamente visual, sino por ejemplo sexting, como mencionaba ahorita Tata, lecturas eróticas, desnudos y audios de contenido sexual. Esto puede hacer que una persona se estimule, pero también puede llevar a una persona a un precipicio donde la persona puede terminar en una adicción. Lo que pasa con la masturbación es que se escapa del plan de Dios. Y aunque nos digan como no, es normal, tú puedes conocerte, puedes darte autoplacer, la verdad es que no se encuentra dentro del contexto bíblico, porque el plan de Dios es satisfacernos dentro del marco del matrimonio. Y lo que hace la masturbación es un acto egoísta que nos aleja de lo que Dios desea. Y dice la Biblia que todo lo que somos alabe a Dios. Todo nuestro cuerpo, toda nuestra alma adore a Dios. Entonces, por eso es pecado estas cosas aquí. Tenaz, es impresionante, porque realmente para este mundo ya es muy normal, porque muchos sacan la excusa de que es que como es un acto que yo hago solo, que yo hago sola, pues porque afecta. Pero Dani, súper interesante esa respuesta. Gracias. Y Tata, cuéntanos por tu experiencia, ¿uno cómo puede detener ese ciclo de adicciones sexuales? Bueno, cuando hablamos de esto, quiero dar algo muy corto, pero quiero animarlas si alguna de las chicas que nos está viendo hoy tiene alguna lucha sexual. Junto con mi esposo creamos un contenido para ayudar precisamente o para ayudarte y se llama el podcast de relaciones. Puedes ir incluso a nuestro Instagram, Crista Tartis, y allí en la biografía puedes encontrar el link. Ahí vas a poder ver más de este tema. Cuando hablamos de una adicción, como decía Dani, cualquier pecado que se consiente puede convertirse en una adicción. Entonces se hace una y otra vez. Lo que puede ser la masturbación, la pornografía, si se consiente, se convierte en adicción. ¿Y cuándo se convierte en adicción? Cuando realmente no somos capaces, por nuestra misma voluntad, de tener el comportamiento. Entonces, todo esto trae mucha vergüenza a nuestra vida, culpa, condenación. Nosotras sabemos cuando en realidad estamos haciendo el uso de la sexualidad incorrecta, porque en nuestro corazón nos sentimos mal, diferentes cuando somos casadas y disfrutamos de esa sexualidad como regalo de Dios, donde uno dice, es válido, este es el deseo y este es el regalo que Dios me dio a mí para disfrutar.
Entonces, ¿cómo detener las adicciones? Una de las cosas que enseñamos rápidamente en este proceso es algo que se llama el ciclo adictivo. El ciclo adictivo es cómo funciona una adicción. Las adicciones, si ustedes han luchado con esto, pues es como si fuera siempre lo mismo, no hay nada nuevo. Todo comienza con un disparador y conocer ese disparador es esencial para poder salir de una adicción, para detener el comportamiento. Aunque es importante saber que el comportamiento es lo externo, pero en realidad lo que hay que también ir a trabajar es en el corazón, porque hay una raíz de un corazón quebrantado que necesita sanidad. Simplemente la adicción es lo externo y el comportamiento, pero debe ser tratado desde la raíz. Entonces, el ciclo comienza con ese disparador, que puede ser el estrés, la soledad, que es muy común en las mujeres, el hecho de sentirse sola, nadie me invita a salir, no tengo a nadie, nadie que me quiera. Esto puede ser un disparador y la persona sin saber empieza con pensamientos. El nuevo paso del ciclo es los pensamientos o la presión sexual. Ya empieza con un pensamiento, 2 pensamientos, 3 pensamientos y puede estar así horas, días, semanas con esa presión sexual en su cabeza rondando muchos pensamientos sexuales. Luego sigue el otro paso, que sería el comportamiento o la ritualización. Entonces la mujer ya empieza a decir, puedo hacer esto, empieza a consentir ir a su Instagram para mirar si algo loco aparece, empieza a consentir ir a un lugar oscuro donde siempre ha pasado algo para que pase algo. Y luego pasa al siguiente paso del ciclo, que ya sí es el acto sexual. Cae en masturbación, en pornografía, en una relación fuera del matrimonio, cualquiera que sea el acto sexual. Después de esto viene la desesperación, que finalmente es la carga emocional de saber que le hemos fallado a Dios, una carga de culpa, de vergüenza, por todo esto que no podemos controlar. Y de ahí viene finalmente la solución o la resolución. ¿Vamos a buscar ayuda o vamos a decidir continuar en el mismo ciclo? Que es teniendo patrones de negación, diciendo, esta es la última vez, que es una de las frases favoritas, y que no pasa si no buscamos ayuda, o el decir, no está tan mal, solo caigo en esto una vez al mes, solo caigo en esto una vez cada año, una vez cada 6 meses. Entonces, la idea es que la persona entienda ese ciclo, comprenda su ciclo, porque cada una tiene disparadores diferentes, debes identificarlos, si es el estrés, la soledad, es tu área emocional, cuáles son tus disparadores, va a ser un paso fundamental para detener el comportamiento. Entonces, además de detener el comportamiento, algo que también nos va a ayudar, además de conocer nuestro ciclo, algo que también nos ayuda para detener esa adicción es precisamente confesar, que ya Dani nos va a compartir un poquito más de eso, pero quiero dejarles este reto de que puedan vivir un proceso de sanidad, porque necesitamos buscar ayuda primeramente, reconocer qué está mal en nuestro corazón y dar ese paso para vivir ese proceso como mujeres en el área sexual, ser restauradas y sanadas. Entonces el reto que dejo es buscar ayuda. Así es. Bueno, y yo quiero compartirles algo con respecto a lo que decía Tata de la confesión, y es que hay cosas escondidas en el rincón de nuestra alma que a veces les echamos llave y decimos, esto no se lo voy a contar a nadie, esto es privado, esto es top secret. Y yo quiero hoy inspirarte, tú que nos estás viendo, que la confesión tiene tanto poder para traer libertad a tu vida, para traer sanidad a tu alma. A veces creemos que solo confesar nuestros pecados o nuestras luchas a Jesús es suficiente. Ay, yo ya le confesé a Jesús, ya esto, ya no hay nada más que hacer, ya Él me perdonó y efectivamente Dios nos perdona. Pero a veces no exponer nuestros pecados a una persona que nos pueda ayudar hace que esos pecados estén en la oscuridad y nos mantengan en esclavitud. Por eso es que muchas veces seguimos repitiendo y repitiendo los mismos pecados o las mismas conductas y decimos, pero ¿por qué? Si yo ya pedí perdón, o decimos, no, esta es la última vez que lo hago.
y volvemos y caemos al mes, a los 2 meses. Yo quiero decirte que es necesario aprender a exponer nuestros pecados y a ser honestos, porque eso trae libertad. ¿Y a quién debemos confesar o a quién buscamos para confesar? Dani, no, es que me han herido, o la persona a las que les he contado han dañado mi corazón. Yo también lo viví. También expuse mi corazón en algún momento y alguien fue y contó. Pero la clave está en buscar una persona madura espiritualmente, que te ayude, que te guíe y que te acompañe en medio del proceso. Y yo quiero decirte, confesar no es fácil, pero una vez lo haces, la gracia de Jesús te llena y empiezas a recibir sanidad. Y quiero contarte un poquito de mi testimonio. Ahorita cuando Tata hablaba de que la sexualidad es un regalo, y yo entregué mi regalito antes de tiempo. Y para mí fue un tiempo muy difícil porque las motivaciones con las que yo lo hice fueron erróneas. Yo lo hice porque estaba lleno de vacíos y porque había un dolor profundo en mi alma que yo no sabía cómo resolverlo. Pero cuando confesé y solté ese grito de desesperación y dije, necesito ayuda, auxilio, pude encontrar la sanidad y la libertad. Ahora disfruto de una sexualidad sana y no solamente eso, sino que a través de mi sanidad puedo ayudar a otras. Y conocí al Dios de las segundas oportunidades, que perdona, que sana, que restaura y que te da una vida nueva. Y yo quiero decirte que hoy estás frente al Dios de las segundas oportunidades, que te está diciendo si estás haciendo las cosas mal, si estás luchando con pornografía, si estás luchando secretamente con masturbación, si estás aún en fornicación, Dios te está diciendo hoy, te perdono, te amo y quiero escribir una historia nueva contigo, así como lo hizo conmigo. Y quiero aprovechar eso que dice Dani para también extender una parte de mi testimonio. Durante el proceso de noviazgo, tuvimos un noviazgo muy lindo, una amistad, nos pudimos guardar en la amistad, en el noviazgo, pero tuvimos un pare y ese pare precisamente fue porque dentro de nosotros tenía que haber un proceso de restauración y parte de eso es lo que hablamos en el podcast de relaciones, hablamos en los procesos que hacemos y es como mi esposo tuvo que vivir un proceso de sanidad y de restauración en su área sexual con una lucha de la pornografía. Y quiero extender este testimonio porque es también dar un salvavidas para quizás esas mujeres que hoy están con esposos que tienen luchas sexuales y que están viviendo ese proceso doloroso, pero que pueden también vivir un proceso de sanidad y que Dios también puede sanar y restaurar. Y así como lo hizo con nosotros fue en el noviazgo, nosotros vivimos un pare, pero luego tuvimos la oportunidad de tener un noviazgo sano, donde luego dimos el paso al matrimonio y en el matrimonio hemos podido disfrutar de una manera muy especial la sexualidad, nuestra relación, ha sido muy bonito. Entonces, saber que Dios quiere también sanar y restaurar y los matrimonios desea que el diseño en la sexualidad sea restaurado. O quizás también esas mujeres que están luchando hoy actualmente con una adicción. Sé que también Dani Galeano quería compartirnos un poco de su testimonio sobre eso. Bueno, hay algo que a mí me gusta mucho, el proceso de restauración. Si tienen la oportunidad de escuchar el podcast de Relaciones de Cris y Tata, es muy interesante porque ellos hablan de ese proceso de restauración en el área sexual, pero así como hay un proceso de restauración en el área sexual, yo creo que Dios puede obrar de multiformas en nuestras vidas. Y yo me acuerdo que yo también tuve un proceso de restauración en mi área sexual porque yo también tuve una adicción, no tanto a la pornografía, porque no fue tanto en esa área, pero sí fue mucho a la masturbación y fue desde muy pequeña. Y yo siempre me preguntaba, ¿pero por qué? ¿Qué me habrá llevado a esto? ¿Cuál fue la raíz? Y simplemente hubo un día en que yo dije, Señor, yo de verdad te quiero conocer, yo quiero que sanes esta área en mi vida, yo te entrego esta área y no más, ¿sí? Y
luego con el tiempo me di cuenta que Dios me sanó por completo en esa área, pero por algo muy importante, y fue porque fui vulnerable. ¿Sí? Y a veces ni siquiera es la adicción misma lo que te tiene ahí, a veces es la vergüenza lo que te tiene amarrado. Entonces tú simplemente crees, la vergüenza es lo que tú crees que eres. Entonces el tú creer que el hacer ese acto trae tanta condenación que tú comienzas a creer cosas erróneas de ti, y simplemente ese umbral de como de decepción o de dolor ahí. Pero cuando tú hablas, cuando tú confiesas, cuando tú dices, entonces yo se lo confesé a la persona que me lideraba. Yo le dije, mira, yo tengo esta lucha, yo paso por esto, y creímos, bueno, que todo estaba sano, que todo estaba bien. Resulta que al año volvió a pasar, y yo, pero ya ha pasado un año, y yo lo volví a confesar, y hasta ese día. O sea, fue como si la primera vez hubiera sido necesario para romper algo, pero la segunda era como, no, es que sabes qué, en ti ya no puede quedar nada de eso. O sea, en ti ya no puede quedar nada de vergüenza. Fue como, listo, ok, después de un año volvió a pasar, no más. Lo confesé, y en mí hubo una restauración en esa área, y fue como, stop, no más. Pero eso es lo importante, esa es la importancia de que tú puedas ser vulnerable, pero no se es vulnerable con cualquier persona. Se es vulnerable con una persona que sepa guardar y cuidar tu corazón, y que en vez de traer culpa a tu vida, lo que traiga es sanidad, que esa persona te pueda ayudar a sanar, que esa persona pueda levantar tus brazos, que esa persona te diga, ¿sabes qué? Vamos a salir de estas. Entonces, no seas vulnerable con cualquiera, pero sí puedes encontrar una persona que pueda ser sabia y te pueda ayudar a encontrar esa sanidad que Dios nos promete. Me encanta ese testimonio de Dani, y es recordar que para algunos es un instante la sanidad, Dios obra diferente, para otros es un proceso, porque también hemos visto también cómo personas tienen que vivir su proceso, tienen que ser disciplinadas para obtener su sanidad. Entonces, súper valioso ese testimonio. Y muy importante lo que decía en relación a no a cualquiera se le confiesa. O sea, debemos buscar a alguien que de verdad nos pueda ayudar en el proceso, en ese proceso de restauración. Y con esto es como, ¿es posible agradarle a Dios o honrar a Dios por medio de nuestra sexualidad? La cosa es que sí es posible. Y creo que todas las chicas que estamos aquí damos testimonio de eso, de que sí se puede, que tuvimos de pronto una vida diferente antes de conocerlo a Él, pero ahora estamos caminando con Él y vivimos una vida de santidad diferente. Y cuando uno escucha la palabra santidad, o sea, es como, ay, como así, uno se imagina los santos, los que la iglesia dice, estos son santos porque hacen milagro, porque hacen esto, porque hacen lo otro. Pero en realidad la Biblia en Primera de Pedro dice como, sed santos, como yo soy santo. Dios nos dice eso, no es como, mire, intente ser santo, no, Él dice, sean santos. O sea, si Él lo dice así es porque realmente es posible ser santo. Y como para ir a eso, es como, es imposible ser santos si no tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos conduce a esa santidad. Años atrás, cuando practicábamos de pronto una sexualidad incorrecta, no teníamos como esa conciencia de pecado en nosotros, y eso lo hace el Espíritu Santo. Así que primero es conocerlo a Él, permitirle a Él que entre en nuestras vidas y que Él nos conduzca, que cambie nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar, que derribe como todo esto que nos ha puesto el mundo, toda esta presión, todos estos conceptos erróneos que el mundo ha dicho acerca de la sexualidad, y que pueda poner los conceptos de Dios en nosotros. Y yo creo que es imposible llegar a agradarle a Dios con nuestra sexualidad, a una vida de santidad, si no sabemos quiénes somos, que somos hijos, que somos amados, que le pertenecemos a Él, que Él nos creó, que nos hizo con
con sus manos y que ama, ¿cierto? Sería imposible hacerlo sin tener esa identidad en él, que ahorita a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde las chicas nos estaban hablando sobre esa identidad. Y si no pudiste estar, te aconsejo que vayas y busques el link de ese tiempo entre nosotros, que fue muy chévere, hablando sobre identidad. Eso te cimienta y eso te lleva a saber quién eres en él, y puedes vivir una vida plena en él, agradándole a él con tu sexualidad. Y hay algo que de pronto todos mencionamos, o sea, yo les conté mi testimonio, antes tenía relaciones sexuales con mis novios, no sé qué, y era algo muy natural, entre comillas, porque así lo muestra el mundo. Pero cuando conocí a Jesús, me di cuenta como, ay, yo no le estoy agradando a Dios con mi sexualidad. O sea, lo que estoy haciendo está mal. O sea, no es algo bueno. Y le permití al Espíritu Santo que entrara en mi vida, que me convenciera y que me llevara a limpiar esos pensamientos, a limpiar mi vida y a agradarle a Él. Y se han presentado cosas durante este tiempo, y es muy importante lo de la confesión. O sea, por ejemplo, yo cada que pasa algo en mi vida, un pensamiento, algo incorrecto, voy y lo confieso. O sea, porque el solo hecho de confesar trae libertad. Como que uno se pone rojo un momentico y ya, hay libertad. Entonces, y yo que le tengo que confesar mis pecados a mi pastora, yo llego como con listica y me pongo coloradísima. Yo soy como, ay, esto, pero ya, hasta ahí llegó. Y la cosa es como buscar a alguien que tú sabes que no te va a juzgar, porque es que no es algo de juzgar. Y si tú caes, como de pronto contaba ahorita Dani, o sea, si recaes, es volverse a levantar, o sea, no quedarte, no, ya que más da, ya lo hice, ya que importa. No, es levantarte y volver a empezar. Entonces, es como parte a eso. Y como una clave es tener temor de Dios, y tener temor de Dios es como cuando practicamos el pecado. Yo no le decía a mi mamá como, mami, chao, me voy para tal parte con mi novio a pasar todo el fin de semana. No, obvio no, porque yo tenía temor de mi mamá, o sea, yo la respetaba y eso no era lo que yo quería decirle. Entonces, si yo tengo temor de Dios, soy consciente de su presencia en todo momento, en todo lugar, y no voy a estar haciendo cosas que a él no le agradan porque sé que él está viendo. Entonces, yo lo respeto y no lo voy a hacer. Entonces, también como permitirle a él como que desarrolle ese temor de él en nosotros. Y por último, no retarlas y decirles como, o sea, si ustedes llevan una vida de santidad, están viviendo una vida de santidad, felicitaciones de verdad. O sea, no se rindan, y es posible, y cada vez más vamos a permitirle a Dios que limpie nuestros pensamientos, nuestro corazón. Pero si no lo estás haciendo, esto es una invitación a que puedas hacerlo, a que empieces a decirle al Espíritu Santo, yo quiero eso, yo quiero que tú cambies mi vida, yo quiero que tú transformes lo que soy, quiero que, aunque voy a una iglesia y hago muchas cosas, de pronto no estoy viviendo en esa santidad y quiero hacerlo. Entonces, esa es la segunda opción. Y la tercera es aquellas que de pronto, como nosotras años atrás, no han tenido una relación con Jesús, no lo conocen y no le han permitido a Él que sea su Señor en todas las áreas de su vida. Es una invitación para que le digas a Él, Señor, yo quiero conocerte, y yo quiero que aún todo ese vacío que mencionaba Juli, que le dejó el tener relaciones con tantas personas, todo ese vacío, tú vengas y lo llenes, porque es real. O sea, yo creo que todas hemos tenido ese testimonio, que al final uno llega y es como, ¿quién soy? ¿Qué tengo para dar? Se siente vacío. Entonces permítele al Señor que... Y Él está estirando su mano para decirte, aquí estoy para hacerlo. Entonces, si me acompañan, chicas, para que hagamos una oración como para esa tercera invitación, para invitarlas a que le den la bienvenida a Cristo a sus corazones, que puedan conocerlo, que puedan recibir el Espíritu Santo y empezar a caminar con convicción una vida con Él. Entonces, voy a conducir una oración, tú la puedes repetir ahí donde estés, en tu casa, sentadita, acostada, como estés, puedes repetir esta oración y creyendo con tu corazón y confesando con tu boca que Él es tu Señor. Así que, Jesús, yo te doy gracias por mi vida. Te pido perdón por todos, por no agradarte con mi sexualidad o con mis pensamientos. Yo te pido perdón. Yo creo que tú fuiste a la cruz, que moriste por mí
para que yo pudiera ser limpiada, tener libertad y aún para recibir salvación. Yo te permito entrar en mí y Espíritu Santo, eres bienvenido a mi corazón. Enséñame a vivir como tú quieres que yo viva. En el nombre de Jesús. Amén. Y quiero orar por esas otras dos invitaciones, que es como, papá, sin ti es imposible, sin ti es imposible. Así que te dejamos lugar en nuestras vidas y te permitimos, Jesús, ser Señor de todo lo que somos. Tomar las llaves del llavero, la llave de nuestra sexualidad, la puedes tomar. Queremos ser santos, Señor, como tú eres santo, ser imitadores de ti como hijos amados. Queremos acercarnos más a tu corazón y que podamos, que cada palabra que aquí se habló, Señor, sea una convicción para nosotras en nuestras vidas, Señor. Que seamos conducidos por ti, Espíritu, a esta libertad que solo puede traer una vida contigo. Así que rompe, Señor, toda cadena de perversión en nuestras vidas, Señor, toda cadena de masturbación, toda cadena de fornicación, toda cadena de pornografía, Señor, en nuestras vidas, rómpela. Trae libertad, Señor, sobre cada una, Señor, de las personas que nos están viendo. Trae libertad completa, papá. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque más allá de conversarlo, tú estás aquí con nosotros. Gracias, papi, en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¡Wow! No, qué maravilloso Amén. tiempo. Y chicas, llegamos al final. Ya este foro se terminó, pero fue un grandioso tiempo. Y yo lo que, esa semilla que quedó sembrada en sus corazones, florezca. Y que toda mentira y toda expectativa que ustedes tenían errónea se haya ido de su vida y que sean viviendo la verdad de Dios y confesando para tener esa libertad que Dios nos quiere dar. Así que, chicas, quiero compartir esto con las chicas que no tienen una iglesia en este momento, que si quisieran tener una iglesia nos pueden escribir a Entre Nosotras G y ahí te podemos guiar en ese proceso para poderte acompañar en todas tus luchas y poder tener ahora una iglesia y un grupo de amigas con quien puedas compartir y confesar también tus cosas. No se te olvide que ahorita a las 9 tenemos un live en el perfil de Entre Nosotras G, que es Amistad de Pacto, que lo va a dar Michelle y Hilary, así que estén bien conectadas, que la verdad es un tema maravilloso para poder aprender a permanecer en esas amistades, que a veces es difícil permanecer y construir amistades entre mujeres. Así que, chicas, las bendigo, las queremos mucho y gracias a todas las que estuvieron con nosotras, a las 5 que estuvieron acá compartiendo con ustedes su testimonio y sus experiencias. Realmente fue súper maravilloso el tiempo y gracias por compartir con nosotras. Un abracito, que Dios las bendiga. Chao. Chao. Que estén bien.